He encontrado el que es probablemente el hotel más barato de Bali. 26.000 rupias la noche. 1 euro dormir. Me ha costado lo mismo que me ha costado este batido. Tras bien pasar. No, gente, esto es una locura. Muy buenas, familia, bienvenidos a otra aventura cruda como la vida misma. Estoy aquí en Amed preparando la bicicleta ya para partir. Hace bastante calor, de hecho, y tengo una mala noticia. No sé si os acordaréis que el otro día, haciendo el tema del buceo con el barco abandonado, el barco japonés este que estaba hundido, me dio la impresión de que le había entrado la GoPro agua. Pues así es, aquí estoy intentando rescatarla en arroz. Es lo único que se me ha ocurrido porque hace el amago como que se quiere encender, pero al mismo tiempo no termina de arrancar. Voy lentamente hacia Lovina, hay 86 kilómetros por delante. No sé si voy a ser capaz de hacer toda la distancia. Así que bueno, vamos a ir improvisando sobre la marcha, pero siguiendo la costa, ya que el objetivo final es llegar aquí a Lovina y puedo bucear con delfines en el norte. Entonces toda esta zona, que es donde se junta el Océano Índico con el Pacífico, es una zona brutal para bucear con delfines. Así que voy a terminar de preparar la bicicleta y nos ponemos rumbo siguiendo la costa norte de Bali a través de los volcanes y a ver qué pasa, a la aventura. Bueno, ahí comenzamos con el día, 86 kilómetros por delante. El plan va a ser llegar a Lovina, encontrar ahí algún sitio barato en el que quedarse y poder hacer esta actividad de nadar con delfines, que me haría un montón de ilusión, gente, ya que jamás los he visto en la vida real. Y bueno, en su paso vamos a ver un montón de volcanes. Por lo pronto, vamos a ver qué nos tiene preparada la aventura hoy durante estos 86 kilómetros de recorrido. Va a ser una palicilla buena, pero creo que no tan dura como estos días, pues el perfil de la ruta ya es más amable. Vaya vista ya conforme empieza la ruta, con el volcán de fondo, que este de hecho es el volcán más grande de Bali y tiene 3.000 metros de altura. Es una pasada, la verdad. Fíjate que yo escalé el monte Fuji el verano pasado, 3.800, pero este también es muy imponente, ¿eh? Bueno, gente, aquí me he alejado un poquito de la carretera principal y me estoy abriendo paso por esta pista, por donde me marca la navegación. De hecho, esperemos que no esté haciendo de la suya la navegación y acabemos teniendo que cruzar un río, como la última vez. Esto sí que es una aventura. De vuelta en la carretera, aquí estamos. Satu berapa harganya? 10,000. Start dari mana? Start. 85 km dari Suksema. 85 km. Saya mau jalan di Jakarta. Dari mana? Saya dari mana, Spanyol. Spanyol. Ya. Coca-Colita, gente, maravilla. Maravilla, Coca-Colita del camino. Qué grandes, estos guarungs se salvan la vida. Está haciendo un calor que te quieres morir. Así que me voy a beber aquí la Coca-Cola esta, pero como un capitán, ¿eh? Me dicen aquí los locales, el chico este de la Coca-Cola, que por cierto me ha devuelto la vida, me dice que si lo iba a trepar. Le digo, a ver, gustarme me gustaría. Lo que pasa que aquí en Bali es tanta locura con el turismo que no puedes escalar los volcanes por tu cuenta. Lo tienes que hacer con guía, está prohibido. Quieren cobrarte por todo. Entonces, para hacer ascenso a volcanes hay siempre agencias abajo y guías y tienes que pagar, que no te dejan hacerlo por libre, vaya. A lo mejor hay de alguna manera, no lo sé, pero por lo general os digo que es así. Así que eso me tira muy para atrás. Prefiero esperarme y seguir un poco más adelante, que será por volcanes a lo largo de Indonesia, ¿sabes? Si no escalo aquí en Bali, ya escalaré alguno en Java o en Sumatra. No tengo ningún problema. Mau yang apa? Bisa ayam dan nasi dan lemon juice. Ya. Bueno, gente, pues aquí me paran en un sitio de esos auténticos que me gustan a mí. Me he pedido un poquito de pollito con arroz y zumo de limón, limonada. Así que de categoría. Llevo ya casi 2 horas a los pedales. Aún me quedan unas cuantas más, pero hay que llenar el buche. Aquí tienen té, hacen café también, chocolate. Los precios que a mí me gustan, que son buenos precios ya auténticos. Nada de atracción turística. Bisa satu teh tarik? Teh tarik, oke. Ya. Seperti susu dan Ya. teh. Susu dan teh, bagus, bagus, Suksema. Ya. Suksema. Ya. Bueno, gente, qué hambre, chaval. Ya me he lavado las manitas y vamos a disfrutar este rico pollito y este rico arroz.
Elena. ¿Eso qué se llama? Muy bueno. Me encanta el pollito frito como lo hacen aquí. Lo hacen muy bueno. Vamos a poner un poquito de salsita de esta. Bueno, pues me he pedido el tetarik este, que es un té que hacen aquí con leche. Es la primera vez que lo pruebo. Y una limonada. Tú no sabes el calor que está haciendo hoy. Tengo que beber por un tubo. Buenísimo. Pues ya hemos comido, gente. Muy rico. 35.000 rupias. Es decir, no llega a 2 euros. Menudo templo. Vaya salvajada, chaval. Mira las figuras estas. Voy a dejar la bici aquí para que lo veamos bien. A ver, mira la entrada. Qué pasote. Increíble las formas. Pensad para hacer esta talla. Es impresionante, ¿eh? Y lo mejor de todo es que está todo para mí solo. ¡Qué maravilla! Mira esta puerta, lo que es esto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué absoluta barbaridad! De verdad que el hinduismo es una preciosidad, ¿eh? Mira esta talla. Esto es el patio interior. Tras pasar la puerta, y aquí vemos que tenemos como el altar principal o uno de los altares, donde han dejado las ofrendas, como veis, incluso algo de comida y de plátano les han dejado, pero ya parece desde hace tiempo esto, ¿eh? Estas ofrendas ya llevan un tiempo. Estaría precioso conocer a alguien que en profundidad me pudiera explicar todo este tema del hinduismo, porque aunque conozco rasgos generales y ya hemos hablado muchas veces de esto, sería genial que vinieran y me explicasen las figuras, ¿no? Y las deidades y toda esa clase de detalle. Pero mirad qué pasada el techo, por ejemplo, que está hecho... No sé si el techo este está hecho de paja o... Esto es la primera vez que lo veo, que tiene aquí como unas joyas, especie de medallones, la mítica bandana que llevan los hinduistas también. Impresionante, gente, impresionante. 20 kilometritos por delante hoy me quedan, ya casi va a anochecer, me queda como una horita y media de luz, así que vamos a ver qué tal se nos da. He encontrado el que es probablemente el hotel más barato de Bali. 26.000 rupias la noche. 1 euro dormir. Me ha costado lo mismo que me ha costado este batido. Nueva aventura. Vamos hacia Lovina. Ya está el atardecer ahí a la vuelta de la esquina, así que muy seguramente voy a llegar de noche. Vamos a ver qué tal esta experiencia de dormir en el que es probablemente el hotel más barato de Bali. 1 euro. ¿Qué locura es esta? Acabo de ver una piña aquí que se acaba de dar la chica esta con la moto. Obviamente no lo he grabado, pero mira, el otro chaval está ahí. Si vieras la frenada que ha pegado, mira, aquí están las marcas, en el suelo. Si vieras la frenada que ha pegado, la hostia que se ha dado, madre mía, para haberse matado. Le he dicho a la chica si necesitaba medicamentos o algo porque ha caído al suelo de una forma que digo, se ha reventado. Pero dice que está bien, madre mía. Se me ha puesto a mí el corazón a 1000, ella tiene que estar temblando. Bueno, vamos a poner la luz, que después del accidente que acabo de ver, aquí está empezando a oscurecer y la cosa es que he tenido que apañar la luz trasera con 2 bridas, pues perdí el enganche y me voy a poner también la delantera, macho, porque cualquiera se la juega. Lo que acabo de ver me ha puesto los pelos de punta, así que más me vale hacer todo lo posible para tener buena visibilidad y que así ninguno me atropelle. No me queda otra que la última hora pedalear de noche. Selamat sore, apa kabar? Bisa satu kebab ayam? Bueno, pues he visto este puesto y no me he podido resistir. No he probado un kebab aún en Indonesia, así que vamos a ver qué tal está. Es la primera vez que veo uno. Me he pedido un kebab de pollo y un zumito de naranja, que estoy famélico. Llevo 80 kilómetros ya, ¿eh? Y aún me quedan 10. Menuda paliza hoy. Esto parece mucha pasta, pero son... Aquí no tengo apenas nada. Estoy más pelado. Saya di sini. Kamu apa namanya? Ape. Aquí estoy con Ape, que ha visto Ape, Sepeda dan Alex. Oh, Ape, Alex. Ya. Ya. Good. Ape, Alex. Aquí que ha visto la bicicleta y me preguntaba, Sepeda, mira, Sepeda, ahí está Ape. Muy grande, muy grande. Del revés. Ya, exacto. Ahí se pone el casco mi colega. Y con la bici ya se va. Sampai jumpa, Ape.
Sampai jumpa. Sampai jumpa, nos vemos. Qué buen rollo la gente en Singaraya. Te prometo que de no ser por las personas, hoy llevaría un día de bajón porque ha sido una paliza monótona yendo en recto. Vamos a ver este kebabcito, qué tal está. Ahora mismo estoy en Singaraya, que es una ciudad al norte de Bali, ya muy cerquita de la costa occidental, cerca ya de abandonar Bali. Estos van a ser los últimos días. Mirad este kebabcito que me he pedido de pollo, no está mal, tiene buena pinta, junto con un zumito de naranja, 5.000 rupias el zumito, 15.000 rupias el kebab, 20.000 rupias en total, 1 eurito, kebab y zumo naranja. Espectacular, mira, toma. Mira, aquí estoy con Ariad, que he conocido mientras me estaba comiendo el kebab. The taste is different. Él viene de Yakarta con la ilusión de pues, poder hacer su marca, tener así la oportunidad de vivir en Bali, me estaba comentando antes. Bueno, pues vamos a catar aquí esta bebida con el colega, a ver qué tal. So this is tea. Tea. Tea with some different scent. With 4 secret ingredients. Té con 4 ingredientes secretos. Miedo me da. It's very good, actually. Yeah, thank you. Está muy bueno, tiene muy buen sabor. I hope some tourists come to here Yes. from you. Ok, aquí lo tenéis al colega que es Masblite, lo podéis seguir en Instagram. What is thank you in Spanish? Gracias. Gracias. Terima kasih. Terima kasih. Bueno, gente, aquí estoy en el hostal, ya he llegado, que se llama Family Hostel, hostel familiar. Aquí estoy con la chica de recepción, súper amable, y ya me he pillado 2 nochecitas por 50k, que son 2,5 pavos, es decir, 1,25 la noche. Y estoy aquí con Sam, que es este chaval que he conocido de Australia. Y bueno, Sam está mirando a ver si puedo hacer los delfines con él mañana. Por 250k salimos a las 5 de la mañana. Y sería ya, vamos, rematar la faena. Hammock bagus. Bueno, pues aquí lo tenemos, no lo podréis ver demasiado porque es bastante oscuro, pero en la zona de arriba está la parte de las hamacas. Ahí ya hay un compi que acabo de conocer, que es de Japón de hecho, y a mí me ha dicho que me quede en esta de aquí. Así que en esta maquita de aquí me voy a quedar yo. Mañana os mostraré todo de mejor forma porque ahora está todo muy oscuro. Ya son las 9 de la noche, llega bastante tarde. 2 nochecitas así, puedo aparcar la bici tranquilamente y nos vamos a los delfines, mi gente. A ver si tenemos suerte esta vez, que no como las mantas raya. Por aquí tienen una cocinita ahí, están poniendo musiquita, el ambientazo. Atentos, ¿eh? Aquí lo están petando las chavalas con el karaoke. Come on, you sing so good. Be my mirror, my soul, I see the one reason I can't explain. I know some people won't call my name. Bueno, gente, ahí hemos ido a la ATM a sacar pasta para poder pagar al tipo de los delfines, 250k, y nos llevan en el barco para ver a los delfines bien temprano y luego haremos snorkel en una playa de coral. Buenas noches. Buenos días. Bueno, aquí estoy con Sam de los Dolomitas de Italia. Nos vamos con el barco a ver delfines. La mala suerte, gente, es que he tenido la GoPro en arroz. He probado esta mañana ahí con Sam a encenderla y todo y no la he podido rescatar. Le entró agua el otro día y no comprendo. Es una cámara que se debería poder sumergir. Lo bueno es que los delfines, obviamente no puedes nadar con ellos porque son demasiado rápidos, sino que estamos con el barco al lado de ellos y los vemos, que se supone que por la mañana al amanecer va a estar muy bonito. Luego sí que haremos snorkel y tal, y eso no voy a poder capturar imágenes porque es que no tengo una cámara sumergible. El día de mañana, si tengo la oportunidad y va mejor todo por aquí por YouTube, pues pensaré conseguir una en otro país, en Tailandia, Malasia o algo. En Singapur tal vez es la buena opción, porque sí que a lo largo de este viaje van a haber muchas veces que quiera hacer submarinismo en Tailandia, en Vietnam, ir con el kayak en las cuevas, y eso me gustaría poder llevaros conmigo, pero si no tengo una cámara sumergible no lo voy a poder hacer. Problemas del primer mundo. Vamos a ver los delfines, mi gente. Ya estamos en el bote. Menuda barcaza.
¿Cómo ha costado levantarse esta mañana? Pero ahora estar aquí. Está precioso esto, 5 en la mañana. It's gorgeous, man. Wow, okay. Good morning, no, seriously, good morning. Esto es una locura, toda la gente, todos los barcos que hay. Tenemos como 100 barcos alrededor, se nos está... Es que es una locura, es una verdadera locura. Los delfines preciosos, eso sí te lo digo, pero suerte tienen de que el delfín es un animal tan inteligente y tiene el sonar que es capaz de identificar todos los barcos, pero aún así seguro que se siente de alguna forma desorientado por tantísima barcaza alrededor. Es una verdadera locura ver esto, en todos los sentidos. En el sentido también de cómo se están desarrollando las cosas. Ahora mismo, para ver delfines de una forma exclusiva, es esto, O estar en alta mar, que tienes tu barco y tienes la suerte de verlos así. Una locura ver, porque nos ofrecieron, además de estar y ver los delfines como ahora, la posibilidad de nadar con los delfines. Pero el nadar con los delfines es gente colgada de los barcos, amarrada, siendo arrastrados, que es bastante gracioso, de hecho, de verlos como estarán tragando agua como locos. Bueno, casi que la mejor parte ha sido el paseo en barco de vuelta con el amanecer y la tranquilidad, os lo digo, porque sí que ha estado bonito el ver los delfines por primera vez, pero creo que con esto el turismo se nos va de las manos. Podrían hacerlo más sostenible y llevar 10 barcos. Y al final la gente lo que quiere es hacer dinero en todos los lados, en todos los países, y si pueden llevar 100 barcos y 2000 personas lo van a hacer. Entonces eso sí que es un poco más anticlímax, pero bueno. Y ahora vamos con el snorkel, gente, que el agua está súper cristalina, es una pasada. Y me decía Sam, de hecho, porque se ven olas que no lo había visto yo nunca en medio del océano, y me dice que esas olas es por el banco de coral. Bueno, chavales, pues nos vemos luego. Aquí está el DJ. La bomba, chaval, ¿cómo está de guapo ahí abajo? Precioso. Aquí estoy con el capitán Jack del Tour de los Delfines, que me estaba pidiendo ahí el Insta que le pase las tomas de dron que hemos hecho. Se ha portado que flipas, Está brutal. Bagus, Bagus, Indonesia. Bagus. Tenéis que veniros a Indonesia, gente. Esta ha sido una pasada, la verdad. Os voy a enseñar el hostal en el que me estoy quedando por €1 la noche, que es probablemente el hotel más barato que puedas encontrar en Bali. Y está en una zona espectacular aquí en Lovina. Conforme entras al hostal, aquí lo tienes, Family Hostel, una pagodita, aquí un saco de boxeo. Puedes aquí hacer mancuernas, tu ejercicio, serious dumbbells. La bicicleta la dejé ahí aparcada. Llegué anoche y se han portado increíble el servicio. Tienen aquí el karaoke que estuvimos por la noche cantando de risas. What was the name of the dog? ¿Bruno? Bruno. Aquí tienen a Bruno. ¡Bruno! Esta es la mascota del hostal. Este es el lugar principal, que es donde estuvimos ahí el karaoke, como recordaréis y demás. La estancia principal, con la batería, el tambor, no sé qué. Tienen aquí incluso una mesa de billar. Te quieres echar unas partidas con la gente del hostal, brutal. Está la opción para habitaciones, que ahora no voy a entrar por respeto, pero por ejemplo Sam se está quedando en la habitación. How much you paying for the room, roughly? 3 €. Aquí las gallinas por ahí criando por el suelo, maravilla. Una cocina abierta y yo estoy justo aquí arriba de la parte de las hamacas que os voy a mostrar. Vienes aquí, ahí va a estar mi colega, el Japo. El Japo me da a mí que va a estar sobando aquí, ya verás. Ah, pues no está sobando, está despierto ya. Good morning, mate. Aquí está mi compi y nada, él ha dormido ahí, aquí estaba durmiendo el colega y yo he pasado la noche aquí, en esta. Pero brutal, fijaros la vista donde estamos. Nada mal, Pues €1 la noche, tu hamaquita. No nos han torturado los mosquitos, por suerte, se ha dormido bien. Así que genial, en la pura jungla, guapísimo.
El hostal más barato probablemente que encontrarás en Bali, aquí en el norte, en Lovina. Precioso, una zona rural. Y bueno, eso es todo, gente. Bienvenidos a mi humilde morada en la jungla. Por cierto, aprovecho que tengo aquí en el hostal un mapa y os voy a mostrar la ruta, lo que he hecho hasta ahora, en todos estos días que llevamos, que son cerca de 17 días. Aterricé aquí en el aeropuerto de Denpasar, que está en el sur de la isla. Esos 2 primeros días que visteis el primer vídeo, hice la península del Bukit, que es la zona de Uluwatu. Visitamos el templo ahí de Puraluju. Y luego ya fue que, al recuperar la bici y montarla, fuimos hacia Denpasar. Tras Denpasar fui a Sanur, que intenté coger el barco para ir a Nusa Penida, pero no se podía, así que tuve que ir a Padang Bai, que se encuentra aquí. Me tocó hacerlo a través de la isla, que fue esa primera acampada, una verdadera locura toda esta zona. Y bueno, lo último que hemos recorrido tras hacer Nusa Penida y demás ha sido aquí la costa oriental de la isla. Aquí fue donde conocí al millonario, a Robert, de Estados Unidos. Hice la costa oriental de la isla y ayer desde aquí, desde Amed, veíamos el volcán Gunung, que es el más alto de Bali, con 2.567 metros. Pensaba que era más alto. Y nada, recorrí toda la costa hasta aquí, Singaraya, que es donde conocimos este tipo del té, y Lovina, que es donde estamos ahora. Y el plan para hoy por aquí es explorar con Sam un templo budista que hay y ver alrededores, que se ve que está bonito, y cogeremos una moto para ir mañana y pasar los próximos días en Munduk, que es toda esta zona de volcanes. Aquí donde lo veis, esto prefiero dejar la bici aquí, porque en 20 kilómetros que hay, el perfil de positivo son 1200, una locura. Entonces por aquí hay un montón de cascadas, 3 lagos, la zona de los arrozales, y eso va a ser un pasote. Beautiful, bro. Aquí tengo a Sam con el flash. Cameraman. Ahí está Sam con el... Pero bueno, que el plan es ese, gente. Recorrer esa zona mañana, alquilarlo en moto. De hecho, iré con Sam y unas francesas que hemos conocido aquí, y por lo pronto hoy descubrir todo lo que hay por aquí cerquita. Pero se viene aventura y quiero evitar esa parte en bici porque Bali no está hecho para la bicicleta. Y meterse en el centro de la isla, en 20 kilómetros, 1200 positivos. El que entienda lo que es eso, sabe la burrada que es. ¿A youtuber? ¿YouTuber? Ya, Oh, ya. YouTuber. Aquí estoy con Opa, mi gente, que vamos a alquilar una motillo, como os decía, para ir a Munduk. Ya. Así que le voy a alquilar la moto 3 días. La Pampuluribu Hari, es decir, 80... Satu hari. Satu Hari la Pampuluribu, 80.000 al día. Tenemos trato con mi Ok. colega. Tenemos trato con mi colega. Nos vamos para Munduk. Brother, I give the other one. Yes, ok, digas. More. Beautiful. More power. Mira qué motillo que me da aquí mi Tire. colega. Good. Tire good. Back also new brake. Ah, yes, I can see que Yeah, tiene los new pelitos. brake, yeah, new brake. Yeah. New brake. If you need more brake, Yes. possible from here. Ah. More strong. Bagus, Yeah. saudara, bagus. Bali drive, low brake. Yeah. Drive, more brake. De 125 nos da la motillo el colega, de puta madre. Bagus, bagus, bagus. Pues aquí vamos, mi gente. Ya tenemos el plan listo para hoy, ya os cuento más. ¿Cómo es la gente en Bali? Bagus orang, Lovina, Bali, Suksama, Suksama. Mira qué motillo. Hati, hati. Hati, enjoy your trip, yeah? Go down, don't Yeah. forget jump brake. Jump break, jump break. Forget 1 kilometer Yeah. or 1.5 kilometer you stopping, making cool down the brake. Para Munduk no quería ir en bici por lo que me dice, en 20 kilómetros son 1200 positivos, y me dice que cada kilómetro cuando venga en bajada pare la moto, vaya frenando de forma alterna para no quemar los frenos. Es una locura la orografía del terreno, ya la veremos. Pero no se me ocurre ir en bici porque pierdo la rodilla, que la tengo mal, ¿eh? ¡Suksama! Ahí estamos. Ahí cool bike. Me iba a dar otra bici que tenía ahí, otra bici, digo, me iba a dar otra moto y me ha acabado porque le he caído bien y le he venido con la cámara y tal y me ha dicho, te doy esta. Y me ha dado esta, se ha portado. Es acojonante esta peña que te alquila la moto, no te pide ni el permiso, ni el pasaporte. ¡Viva el jodido sudeste asiático, tío! ¡Viva la libertad! Bueno, os presento a la nueva componente del equipo. Os presento a la nueva componente del equipo, que es Elodie, y es de Alemania. Ha venido hoy al hostal y nos vamos Sam, Elodie y yo a unas termas. We go to the therms, natural therm, and then y luego nos vamos a un templo budista, like this. Okay? Okay, yeah. And then he will follow you. Okay. Already 3 weeks and a half.
Aquí está el marido de la familia cocinándonos ahí un pollito con coco que nos hemos pedido. La mujer también, un poquito de pescado. Como veis, esto es la casa. Es una jodida locura. The fish we saw before. Yeah. How do you like it? Qué rico el pollito. Ahí está Elodie, bien disfrutona. Y aquí tenemos el platito, mi gente. Pues buena pinta, ¿eh? Sometimes you see these motorbikes with a pig that seems like... Pues ya estamos aquí en las termas. Ha sido un paseíto en moto, pero se ve que son termas naturales como podríamos encontrar, por ejemplo, en Japón, que vienen también de los volcanes, se calientan y pues con todos los beneficios que eso supone al fin y al cabo, ¿no? Para la piel, para la salud y en este caso para el sistema nervioso. Así que tras la paliza de bici de ayer, esto va a ser increíble. What can you tell me about this hot spring that we are visiting right now? What's the purpose of this whole thing, the history? Oh, Jesus. So this term basically comes from, I think there is someone, like under the pool, there is some Balinese people with a giant fire and they are like try to eat the water. and tomorrow with the same water they are gonna cook some fish and so. Muy sencillo, os explico esto de qué se trata, ¿vale? Se trata de disfrutar, pasarlo en grande, que vida solo hay una, darse un bañito relajante y gozar. Y lo demás está todo pagado. De eso se trata la vida. Aquí malviviendo, gente. Bueno, familia, pues ya de vuelta en el hostal. Al final ni tiempo nos ha dado a visitar el templo budista. La verdad que toda una sorpresa, sinceramente, las amistades de nuevo, que llegas aquí de noche sin saber ni cómo va a ser la historia. Y ya veis, por €1 la noche que me acabo quedando en las hamacas, en un lugar idílico. Y al final, pues otra vez más, que el viaje me demuestra que se puede viajar barato, se puede ser muy feliz con muy poco y disfrutar esas pequeñas cosas, ¿no? Al fin y al cabo. Y la verdad que os debo de confesar que ahora que llevo, ¿qué son? 17 días de viaje aproximadamente, me voy sintiendo muy en el sitio ya de nuevo, muy conectado con todo lo que estoy haciendo, encontrando ya más mi sitio y fluyendo con el viaje, que es lo que quería, ir sin prisa, poder saborear todas esas pequeñas cosas, estas amistades que son efímeras pero son muy intensas al mismo tiempo. Espero que hayáis disfrutado un día más aquí de la aventura. Han sido 2 días verdaderamente intensos a su manera y muy bonitos, la verdad, siempre los encuentros y no sé. Estoy muy a gusto, gente, tengo muchísimas ganas de ir mañana a la zona esta de Munduk que os comentaba en el mapa. Ya tenemos la moto, ahí la veis, ahí la tengo aparcada, así que ya mañana saldré para la zona del Munduk, así que tengo muchas ganas de ver toda esa zona, explorarla bien, las cascadas y ya luego volveremos y pondremos rumbo hacia Java, definitivamente. Estos ya van a ser los últimos días de Bali, muy disfrutón, la verdad. Aquí con este templito del hostal, por aquí vamos a despedir el vídeo. Que nos traigan muchas suertes, los que estén más acertados, los budistas, los hinduistas, quien sea, pero que este viaje siga viendo en popa toda vela. Un fuerte abrazo, gracias por hacer el aguante un día más y, en fin, lo mejor de este viaje es que no termina aquí. Aún nos quedan muchas aventuras crudas por vivir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Say to conclude this video. Welcome everybody, Sam from BBC here, and today is the 29th. Just lost my flight to Australia, but we are doing really great here. I met such a good people like Alex and Elodie. Pleasure. See you everybody. Bye bye. See you tomorrow.